Oramos, Padre Celestial, gracias por tu palabra. Háblalos, Señor, edifica tu pueblo, prepáralos para el día de mañana, en Cristo Jesús. Amén. Efesios capítulo 4. El apóstol Pablo dice esto en los primeros 3 versículos, habla de la gracia que Dios los da para que pueda haber una unidad. Los primeros 3 versículos, la gracia que Dios los brinde. Verse 1. Yo pues, preso en el Señor, os ruego, stop there. ¿Cómo ruegas? Sería algo bien pacífico, algo bien calmado. ¿Cómo le ruegas a alguien? Os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad, mansedumbre, soportándonos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz, solícitos, agresivos, atentos en guardar la unidad del Espíritu. Those first 3 verses, esos primeros 3 versículos, es la gracia que Dios da a sus hijos, sus hijas. La gracia de humildad, la gracia de ser mansedumbre, la gracia de poder soportarlos con paciencia los unos con otros en amor. Todo es la gracia de Dios en poder agresivamente, versículo 3, solícitos en guardar la unidad del Espíritu. Es la gracia de Dios que los une. Versículo 4, 5 y 6. Esta es la fundación. These are the grounds of the unity. Not only the grace of the unity, but the grounds, lo que es la fundación. Verse 4, 5, and 6. Un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. Un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos en todos. Pablo lo dice en los primeros 3 versículos. Esta es la gracia de Dios que los da de poder tener este espíritu de humildad, soportados unos y otros. Esta es la gracia que une al pueblo de Dios. Por cierto que el pueblo de Dios no tanto es esta asamblea que está aquí, y también la familia. Si hay más de un cristiano en su familia, está hablando de esto, que es la gracia de Dios que une, no tanto porque es su hermano carnal en la carne, sino porque es hermano en Cristo. Hay ciertas cosas que Dios les ha dado a ustedes dos en una familia tan grande que tienen ustedes. Versículo 4, 5 y 6 lo da la fundación. Lo que une es estas cosas, un cuerpo, un espíritu, como fuisteis llamados, en una misma esperanza, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos en todos. El versículo 7, Pablo ahora cambia la atención. Hablamos de esto el miércoles. Versículos 7, 8, 9 y 10, hablamos de esto el miércoles. Aquí está hablando de los dones que Dios da a individuos. Versículo 1 al 6, la asamblea, el grupo. Versículo 7, pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida
del don de Cristo. Por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautivo la cautividad y dio dones a los hombres. El miércoles, para los que no estuvieron aquí, cuando habla, subió al alto, llevó a cautivo la cautividad. Está dando referencia al capítulo 2 de Efesios, que dice, y Él dio vida a vosotros estando muertos en vuestros delitos y pecados, y que en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire y el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de la ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, es lo que está hablando cuando dice el capítulo 4, versículo 8. Subiendo a lo alto, llevó cautivo la cautividad. Aquellos que estaban presos en pecado, que eran esclavos a los deseos de la carne, a Satanás, a la influencia del mundo, a esos Cristo los llevó. Ahora usa la palabra cautivo como quien le quitó a aquellos que estaban prisioneros y ahora son de él. And that's what verse 8 is saying. Por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautivo la cautividad y dio dones a los hombres. Sabemos que no está hablando de talento, está hablando de dones. Talento Dios le da, así como llueve en los malos y los buenos, Dios en su misericordia y de bueno que es, le da así. Es diferente a un don. Puedes tener talento y estar perdido en tus pecados. Aquí está hablando que los dio dones a los hombres. Y eso de que subió, que es, sino que también habiendo descendido primero a las partes más bajas de la tierra. We talked about that Wednesday. Hablamos de eso. Y hablamos de Filipenses capítulo 2. De cómo Cristo dejó el cielo, la posición que tenía, para llegar y hacer y cumplir su misión. Verse 10. El que descendió, el mismo que también subió por encima de todos a los cielos para llenarlo todo. Versículo 1 al versículo 10. La gracia que Dios los da para unirlos. En tu trabajo, si hay más que un cristiano, en tu familia, si es que hay más que un cristiano, en la iglesia de Dios, si es que haya más que un cristiano. Dijo un predicador, la labor más grande para que gente se entregue a Cristo es la iglesia, porque hay muchos que no son cristianos que están en la iglesia. Qué tremendo eso, brother. Que nunca se han rendido, nunca han reconocido que son pecadores y de ahí desean disfrutar de lo que Dios tiene para ellos. Muchas iglesias que están llenas de personas sin Cristo. Verse 11, versículo 11. No tanto la gracia que une, en la fundación que une, los dones que unen. Aquí habla del crecimiento que une. The grace of unity, the grounds to which we unite, the gifts of unity to bring us together. And here it talks about the growth, el crecimiento. Capítulo 4 de Efesios, versículo 11. Mire, hay 3 diferentes lugares en el Nuevo Testamento, 1 de Corintios, Romanos capítulo 12 y aquí capítulo 4 de Efesios, donde habla de los dones de Dios, los dones que Dios da a sus hijos, sus hijas. Entonces, lo que vamos a leer aquí no es, it's not an exhaustive list. Simplemente Pablo está tomando aquí porque está hablando de equipar y está hablando de la unidad. Ese es el tema. Verse 11, versículo 11. Versículo 11 por delante.
vamos a ver que Pablo menciona esta sección viendo a la iglesia como el cuerpo de Cristo que va creciendo en madurez y también como el cuerpo de creyentes que animan y ministran a otros. Verse 11. Y él mismo constituyó a unos apóstoles y a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Verse 14, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por donde quiera de todo viento de doctrina, para estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas de error. Verse 15, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo, en aquello que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo bien concentrado y unido entre sí, por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, reciba su crecimiento para ir edificándose en amor. Pablo estaba hablando aquí, la iglesia en general es para que crezca en madurez. La iglesia en general, he saw it as the body of Christ, un cuerpo de Cristo. Pero también comienza a decir el creyente individual. Verse 11, versículo 11, hermanos. Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas. Stop there, mire. No sé si fue el miércoles o uno de los domingos, pero ya hablamos de esto. This ceased. Apóstoles y profetas. En el sentido que lo habla aquí, hermanos. Apóstoles y profetas. En el sentido que lo habla aquí, porque se puede interpretar la palabra profetas como proclamación. Pero aquí está diciendo, no había Biblia, acuérdense, como la que tenemos ahorita. No había este libro. Entonces, para fundar la iglesia, tenía que haber aquellos apóstoles y profetas proclamando, trayendo memoria al Antiguo Testamento. A otros evangelistas, eso sí todavía existe. Y a otros pastores y maestros, como que lo incluye. Like if it overlaps, como si va encima pastor y maestro. Evangelistas a otros pastores y maestros. Estos son santos o hijos de Dios. Acuérdense que los primeros 6 versículos habla ampliamente de lo que está hablando. Versículo 7 comienza, pero a cada uno se le fue dado la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Y da mención al versículo 11 porque quiere enfatizar el equipar. Ese es el enfoque. Evangelistas. Mira, hermanos, en nuestra Convención Bautista Mexicana de Texas, todavía existe, pero ahora se ha empleado porque en los últimos 50 años no hay tantos mexicanos que han entrado, pero muchos más de otros países que hablan español. Pero la Convención Bautista Mexicana, antes tenían volantes de como 40, 45 evangelistas que estaban en el movimiento bautista de Texas. Hace como 20 años, de los poquitos que quedan, nosotros tenemos uno que es el doctor Otero. ¿Qué pasó? ¿Qué ha pasado? En los últimos 30, 40 años. Yo era el vicepresidente del 89 de la convención y te daban a cada pastor, te daban un librito y tenían como 40, 35 evangelistas.
Porque se mueren de hambre, brother. La iglesia no da. No, yo ya di mi diezmo, yo ya... Y se mueren de hambre los evangelistas. Y es más fácil invitar a un pastor que te venga a predicar, porque al pastor le pagan en su iglesia y no tienes que darle tanta ofrenda. Qué tremendo eso, ¿no, brother? Nosotros tenemos uno de poquitos evangelistas todavía que son miembros de nuestra iglesia. Pues entonces, ¿por qué dice Pablo a Timoteo que debemos hacer el trabajo de evangelistas? Aquí está hablando del tema de equipar. Pablo le ha estado hablando a Timoteo de evangelizar, ganar almas para Cristo. A otros pastores y maestros. Let me read to you what Timothy was told, lo que Timoteo se le dijo. Segunda de Timoteo, capítulo 3. El hermano Pablo, hermano, está diciendo, Dios le ha dado a la iglesia personas que equipen a los santos. Segunda de Timoteo, capítulo 3, versículo 13 por delante. Mas a los malos hombres y a los engañadores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. Pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste sabiendo de quién has aprendido, y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Verse 16. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto. Aquí está hablando de madurez. Eternamente preparado para toda buena obra. Cuando Pablo habla en capítulo 4 de Efesios y menciona estas posiciones, estas oficinas, eran aquellos que iban sido llamados para equipar la iglesia usando la palabra de Dios, utilizando la palabra de Dios. Chapter 4 of Ephesians, verse 13. Una de las maneras es en dar alimento al pueblo de Dios de la palabra de Dios. Verse 13. Hasta que todos llegamos a una unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios. ¿De qué está hablando? Pues acaba de mencionar a los evangelistas, a los pastores y maestros. Menciona apóstoles y profetas, entendemos no existía la palabra de Dios. Pero está diciendo a estos evangelistas y a otros pastores y maestros, ¿qué es el trabajo? A fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. Mire, hermanos, déjenme decir algo aquí rápidamente. Mire, yo me gozo cuando escucho al hermanito evangelista que tenemos aquí, Otero, que dice, estaba estudiando y fíjate que estaba leyendo y tal. Déjeme decirle por qué. Porque yo por un tiempo estuve predicando en otras iglesias. Nomás tienes que tener unos 10 sermones y vas a todas las iglesias. Chance que te inviten para atrás a otra iglesia, pues ven y pues prediqué 3 sermones aquí, ahí tengo más. Tienes 10 sermones. Cuando yo escucho a Otero, bro, y cuando yo voy al café con Otero, estoy como 2 horas y media palabra hablo cada en cuando. Créemelo. Porque siempre anda en busca, siempre anda alimentándose, siempre anda. Y yo creo que muchas razones por qué los evangelistas se fueron, porque, pues ese predicó la última vez que estuvo aquí, ¿no? Pues sí, porque más 10 sermones te hay. No equipas
Ya además de 10 o 15 sermones que tienes, ya le sigues a otra iglesia. Es más, hay pastores de las 820 iglesias bautistas mexicanas en Texas, hay como 300 sin pastor. Porque llega el pastor ahí, cada 2 o 3 años se le acaba el material y se va a otra iglesia 2 o 3 años y se le acaba el material y se va a otra iglesia y se les acaba el material. Aquí está diciendo, la primera evidencia es que son más como Cristo, como, verse 13, hasta que todos lleguemos a la unidad de fe y del conocimiento del Hijo de Dios. How do you do that? How do you become Christ-like? Con la palabra de Dios, un varón perfecto, a la medida estatura de la plenitud de Cristo. Look at verse 14. Capítulo 4, versículo 14. Hermano, claro, una vez yo andaba queriendo levantarme el cuello con el hermano Rolando López en Saba y le dije, bro, yo he estado como unas 200 iglesias, he predicado. Y se hizo así para atrás y sacó 3 volumes de todos los flyers. Dijo, aquí tengo como 1000 iglesias donde ha estado el hermano Rolando López. Y él me dijo, el hermano Otero tiene como 3 veces más. Si tú tienes como 1000, el hermano Otero tiene como 3000 iglesias donde está. Es tremendo. Y yo me andaba levantando el cuello, que yo estoy como en 200 iglesias. Digo, siéntate. Para equipar al pueblo de Dios, tiene que ver esto, verse 14, para que no sean niños. La primera cosa es, como sea nomás, es la evidencia por la palabra de Dios, Christ-like, más como cristianos, más como Cristo. Verse 14, que uno haya establecido, que estés establecido. Un cristiano maduro no lo lleva de aquí para allá, para acá, para allá, no. Estás establecido. Verse 14. Para que ya no sean niños flautantes llevados por donde quiera de todo viento de doctrina. En una iglesia tal como la que tenemos nosotros, que vienen gente de muchas partes a visitarlos, o que han estado en otras iglesias, cada quien tiene su propio, hermano, ¿por qué no invita al fulano? No, hombre, está bueno el hermano. Y yo en el primer pastorado yo invitaba así y me salía, brother, salían con unas doctrinas. Pero como hablan bien bonito, no te tomas cuenta de las doctrinas. Aquí he tenido que dar enseñanzas privadas con los grupos que venían los miércoles on the replacement theology. Que la iglesia reemplazó a Israel. Y teníamos un hermanito muy capaz y estaba enseñando esa teología. Digo yo, pues ¿para qué cantamos tu fidelidad? Si abandonó a Israel, ¿para qué estamos cantando? Lo va a abandonar a nosotros también. Hasta que no hubo una enseñanza con el doctor Don Guthrie, tuvimos el time for teaching, y se le preguntó, hermano, ¿y qué tal de ese replacement theology? Dijo, no. Pero aquí ya estaba enseñando tras de este púlpito y en nuestra escuela dominical. Para que no sean niños flautantes llevados por donde quiera de todo viento de doctrina, por estrategia de hombres para engañar y emplear con astucia las artimañas de error. La primera cosa es la palabra de Dios para que uno pueda vivir, buscar ser más como Cristo Jesús. Romanos 8, se lo menciono rápidamente, yo se lo digo, 9. Romanos 8, 9. Dice, mas vosotros no vivéis según la carne, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Efesios 4. Pablo estaba diciendo, la evidencia es que eres más como Cristo. Verse 13. A la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Y al versículo 14 lo dice, un cristiano maduro no es llevado por cualquier doctrina, any new novelty, religious novelty, algo nuevo, anything that just comes along.
Pues el hermano, pues parece, hermano, pues yo lo escuché que habló muy bonito, bro. Yo mejor quiero que salgan predicadores de aquí que salgan predicadores. Y tenemos predicadores aquí. No que venga alguien que ni sepa, pues hermano, allá, tan bonito. Verse 15. Está hablando de ser como Cristo. Está hablando de la evidencia de ser establecido. Verse 15. Esta es la tercera evidencia de la madurez. Sino que siguiendo la verdad en amor. Truth without love is brutality. Ya vimos eso. Si no hay amor, con la verdad es brutalidad. Pero un amor sin la verdad es hipocresía, decía el gran predicador Wiersbe. Qué tremendo lo que dice el versículo 15, hermanos. La verdad tiene que estar unida con el amor. La verdad tiene que estar unida con el amor. Está diciendo el hermano Pablo, él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. ¿Para qué? Para que crezcan en Cristo. ¿Para qué? Para que haya establecido su doctrina. ¿Para qué? Para que la verdad los una en amor. Dice el Proverbios, capítulo 27. Versículo 6. Proverbios 27, 6. Fieles son las heridas del que ama, pero importunos los besos del que aborrece. Proverbios 27, 6. Fieles son las heridas del que ama. La verdad incomoda, pero la verdad dicha en amor edifica. Amén. La verdad incomoda, pero la verdad compartida en amor edifica al pueblo de Dios. Cuando dice, Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas y a otros pastores y maestros. ¿Para qué? Para que crezcan, madurez, hagan la vida de uno más como Cristo. Entendemos que no vamos a llegar a la perfección hasta que no estemos en el tiempo de glorificación, pero uno busca, te extiendes para ser equipado, para que no te lleve por cualquier corriente. La madurez, la verdad en amor. And then it says this, verse 16, versículo 16. Verse 15. Déjame terminar con el versículo 15. Obligando en la carne las enemistades, la ley de los mandamientos. Ya estoy como el programa leyendo otro capítulo. Capítulo 4, versículo 15. Sino que siguiendo la verdad en amor, there it is again, that word, verse 15. Sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo, en aquel que es la cabeza, esto es, Cristo. Verse 16. Aquí habla de una cooperación, hermanos, de cooperar. Otra evidencia del pueblo de Dios que hay madurez es que cooperas. Verse 16. De quien todo el cuerpo bien concentrado y unido entre sí por todas las coyunturas, que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Verse 16. Versículo 16. De quien todo el cuerpo bien concentrado y unido entre sí por todas las coyunturas. Qué tremendo. Habla de una cooperación. Cada miembro no le hace
qué tan insignificado piense que es, tiene un ministerio a otras personas. Cada uno de nosotros, hermanos, tiene un ministerio a otra persona. Sea aquí o sea en tu casa, sea en tu ambiente donde andas todo el día. Each believer, no matter how insignificant, no le hace qué tan insignificante it might appear to that person, has a ministry to other believers. Tienes un ministerio a otros creyentes. Y el cuerpo de Cristo crece, brother. Crece cuando individuos crecen. El cuerpo de Cristo, no estoy hablando de número, estoy hablando de madurez. Crece. Y cuando la persona crece es porque crece porque el alimento es la palabra de Dios. Y cuando es alimentado con la palabra de Dios, entonces ministras tú mismo a otra gente. Capítulo 4, versículo 2, el enfoque es el amor. Capítulo 4, versículo 2, con toda humildad y mansedumbre, soportándolos con paciencia los unos a los otros en amor. Capítulo 4, versículo 15, sino que siguiendo la verdad en amor. Capítulo 4, versículo 16, para recibir crecimiento, para ir edificándose en amor. Aún con tu familia, hermanos. La meta es que crezcan todos en el conocimiento de Cristo Jesús. Esa es la meta. Dios da a personas que tienen diferentes dones. Aquí menciona a estos evangelistas y pastores y maestros, pero tú te das cuenta que el Señor los ha dado a cada uno de nosotros. Pero tienes que equiparte, hermanos. Tienes que equiparte. Y la única manera que te puedes equipar es atender los cultos o un estudio bíblico o que tú en tu casa tengas un devocional diario. Te equipas y ahí el Espíritu Santo trae a tu memoria lo que has meditado. Ese es el trabajo del Espíritu Santo, te lo trae a tu memoria. Y te ayuda en los desafíos que tenemos durante la semana. Vivimos en tiempos bien delicados, hermanos. ¿Se da cuenta usted de eso, hermanos? Vivimos en tiempos bien delicados. La iglesia en general, no estoy hablando de First Baptist, estoy hablando de la iglesia en general, ha decaído en esta nación. Hay pockets, hay lugarcitos donde hay avivamiento aquí, avivamiento, pero en general la iglesia en los Estados Unidos ya no es lo que era. Qué tremendo cuando hubo 9/11, las puertas estaban, no podía cerrar la puerta porque las iglesias estaban llenas, ¿verdad? En 9/11. ¿Sabe usted que aquel que nació hace 20 años ni se acuerda de 9/11? ¿Qué se acuerda usted de Pearl Harbor? Pues lo malo que leo, porque yo no nací durante el tiempo de Pearl Harbor. Yo tengo que leer de Pearl Harbor. Y los de 9/11 que tienen 18 years, 20 years, it's history. They weren't even born. But let me remind you, en esos tiempos, hermanos, la iglesia se llenaron porque dijeron, tal vez los Estados Unidos necesiten, como decían en mi barrio, que les apriete el zapato para responder a las cosas de Dios. Y si es eso, nosotros queremos estar preparados para responder en la manera que Dios quiere que respondamos. Buscamos al Señor, los perdemos con el Señor, buscamos la palabra para que nos dé aliento. Amén. Vamos a orar. Padre Celestial, en el nombre bendito de Cristo Jesús. This year, 2024, our theme for the First Baptist family is Love Your Neighbor. Now, that includes you. We believe when we live out the second greatest commandment, it helps us build meaningful connections with one another. It helps us be more of who God has called us to be as human beings and to join Him in what He is doing in all the world. The two simple commands, love God, love your neighbor. Let's do that 2024.